Bienvenidos nuevamente a una noche de museo en casa. El día de hoy les tenemos preparado un recorrido compartido entre dos de los museos más hermosos e importantes de la ciudad de San Luis Potosí, el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí y el Museo Francisco Cosío. Además, estaremos acompañados de la hermosa voz y el talento del barítono mexicano Daniel Noyola. Esperemos lo disfruten. Hola, bienvenidos al Museo Francisco Cosío. Soy Ofelia Zacarías Díaz Infante, directora de esta institución. Yo soy Antonio García, director del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Ofelia, por la invitación para visitar el museo. Pues bienvenidos y es un gusto poder colaborar juntos, ambos museos, para poder poner al alcance de todo el público lo que conservamos cada uno de estos espacios, y que la tecnología ahora, como bien dices, que estamos en semáforo rojo, nos permite, ¿no? Acercar de una manera distinta al público. Pues muchas gracias. Vamos. El acervo consta de más de 13,000 piezas de todas temporalidades. Y tienes desde obras prehispánicas hasta arte moderno, tienes de diferentes latitudes. Estoy viendo que tienes Joan Miró colgado en los muros, y del mismo modo tienes a Germán Gedovius, que es un excelente artista, pintor, que a mí de chico, debo confesarte, una de las cosas que me gustaban de venir aquí era ver sus retratos, como ese que está en aquel muro, y yo pensaba, es que estoy viendo un Rembrandt, ¿no? Porque tiene unas características, está muy bien realizado y captura como la expresión humana muy bien. Exactamente, es uno de los artistas pues reconocidos a nivel nacional de esa época, que bueno, vivió un tiempo aquí en San Luis y por eso muchos lo identifican como potosino. También, bueno, es importante mencionar que el museo, dentro de esta vasta colección, resguarda acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, si bien muchas donaciones llegaron de acervo prehispánico, de la cultura huasteca y de muchas otras, quien hace el registro y el resguardo es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nosotros somos como custodios, ¿no?, de este acervo. Por otro lado, del Instituto Nacional de Bellas Artes, tenemos piezas muy importantes de artistas que son considerados patrimonio de la nación, como puede ser Juan Cordero, José Guadalupe Posada, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un acervo importante, y tenemos mucha obra de potosinos, que eso es lo que también creo que vuelve extraordinario. Por eso es el Museo de los Potosinos, porque bueno, si bien algunos donaron, como te digo, cuando expusieron, por ejemplo, cuando surge bueno, antes surge Bellas Artes, pero muchos de los artistas de Bellas Artes empiezan a exponer en esta institución, y se hace una colección importante. De hecho, la Sala Potosina ahorita está dedicada a puros artistas potosinos. No son todos, pero bueno, es una muestra a partir del acervo que se tiene. Claro, porque hay muchísimos artistas, sería imposible. Oye, además cuentan ustedes con una biblioteca especializada, ¿y el uso de la biblioteca es gratuito o tiene algún costo? No, el uso de la biblioteca es gratuito. De hecho, son 3 bibliotecas especializadas. La José Guadalupe Victoria, que está especializada en arte; la Biblioteca Ramón Alcorta Guerrero, que está especializada en bibliografía potosina, que también es una maravilla. Yo, en lo personal, venía a investigar y me encantaba estar en ese espacio. Y también tenemos la Antonio Rocha Cordero, que está especializada en Derecho. Pues bueno, aquí en el vestíbulo sí dejamos algunas de las obras, por ejemplo, que como comentábamos, que son emblemáticas ya como del museo. Esta, por ejemplo, de Juan Cordero, pues es de una calidad extraordinaria. Sí. Es el tipo de cuadro que aparece en todos los libros, ¿no? Exactamente, ¿no? Aparece en muchísimos libros, y les digo, tiene una calidad, la verdad, extraordinaria. Entonces somos afortunados también de que estas obras, que a partir de los 70 llegan a San Luis, pues se han mantenido y bueno, forman ya parte del acervo de los potosinos.
Y esta es una obra de un potosino. Exactamente, bueno, en el centro teníamos a Nierman, Sí. y acá está una pintura de José Ángel Robles. Pues como les decía, la colección se ha venido conformando a lo largo del tiempo y bueno, sí tenemos una muestra significativa de distintos autores potosinos. Y al fondo, ¿qué vemos del otro lado? Del otro lado está una obra de Manel Pujol. Él expuso hace como 3 o 4 años aquí en el museo y también, ¿no?, esta obra fue donada por el autor para permanecer aquí. Él es español. Sí, qué maravilla. Y tenemos pues varias piezas ahí de él. También tenemos de este lado a Leonora. Sí, sabía que esta pieza estaba aquí, pero no sé si la tenían en exhibición hace poco, en los últimos meses. Bueno, como te comentaba, el acervo pues es sumamente vasto. Sí. Tenemos más de 13,000 piezas, entonces gran parte del acervo está en las bodegas, pero eso nos permite de manera constante hacer, ¿no?, diferentes exposiciones a partir del mismo acervo. Entonces la obra de Leonora sí estuvo presente en una exposición que acabamos de tener que se llamó Artistas. Ah, claro. Mujeres presentes a lo largo de los 50 años del museo. Entonces, pero bueno, como en esta área quisimos mostrar como un poco los artistas extranjeros que tiene el museo, pues dejamos nuevamente a Leonora, ¿no?, aquí en esta área con estas 2 piezas que seguro que son litografías. Tú puedes más, sí, y bueno, que aquella estuvo en exhibición también, no la de ustedes, sino pero la misma imagen, antes de que abriera el Museo Leonora Carrington, entonces ya ha estado también en exhibición esa pieza. Así es, y bueno, el arquitecto Cosío, que fue director del museo durante casi 30 años, pues buscó la manera de hacerse de estas piezas, ¿no?, de artistas internacionales, digo, aunque algunas son litografías. Una pieza que a mí me encanta porque me parece como extraordinaria es un dibujo de Henri Matisse, por ejemplo, ¿no? Que esa pues sí no es un dibujo directo así como el carbón, y llega, y eso es que me parece como un dato interesante, a través de un potosino, ¿no? Porque a lo mejor uno se pregunta que qué hace Henri Matisse en San Luis Potosí, ¿no? Y justamente el nombre de la exposición que tenemos ahorita temporal se llama Convergencias, 5 décadas de arte e historia, y justamente lo que queremos mostrar es eso, ¿no?, cómo el museo ha sido como el punto de encuentro donde convergen estos artistas y piezas de pues, latitudes completamente diferentes, ¿no? Y es interesante esa pieza porque llega a través de Juan Blanco, un pintor potosino. ¿Qué tienen ustedes su retrato aquí? Hay varias piezas de Juan Blanco. Pero sí, el retrato que tú dices, él lo hace y gana una convocatoria y se va a estudiar a París. Y justamente su intención al ir a estudiar a París era no solo aprender, ¿no?, arte y eso, sino involucrarse como en el ambiente, conocer a los artistas, etc. Y entonces trabaja con Henri Matisse. Y así es como intercambian, ¿no?, como suele suceder hasta la fecha, sus trabajos estos artistas, y bueno, llega ese dibujo de Henri Matisse a San Luis, y la familia de Juan Blanco posteriormente pues lo trae al museo. Bueno, pues esto prueba que sí hay coleccionismo en San Luis Potosí, aunque esté un poquito escondido, que a veces pareciera que no, pero por ahí hay muchos tesoros, ¿no?, que tienen los coleccionistas, y qué afortunado cuando se logra una donación de tal forma que el público pues tenga acceso a estas piezas. Sí, sí hay un coleccionismo, y afortunadamente muchos de estos coleccionistas permiten el acceso a sus obras, no solamente en sus espacios, sino que facilitan el que nosotros podamos presentarlas en un recinto cultural. Pues excelente, vamos a ver qué más tienes por ahí en esta exposición. Vamos. Estas 4 canciones, compuestas por Jacques Ibert, hablan de la bondad del personaje de Don Quijote. Posteriormente, Don Quijote canta una canción describiendo la hermosura de Dulcinea, y finalmente Don Quijote invita a Sancho a no llorar más, a no preocuparse más, porque los dos finalmente irán a la isla deseada, a la isla donde la bondad prevalece. Que las disfruten.
de porfire, Camur boti château de son opire, où le ciel a mis son artifice. Et un rempart a fort contre le vice, où l'avertie maîtresse se retire, que l'œil regarde, que l'esprit admire, forçant le cœur à lui faire service. C'est un château fait de telle sorte que nul ne peut approcher de la porte. Si des grands rois, il n'a sauvé sa race. Victorieux, vaillant et amoureux, il chevalier t'assoit ta bâtiresse sans s'être tel, ne peut gagner la place. Un homme dit la journée, si je ne vois ma Dulcinée. Mais amour a peint son visage afin d'adoucir ma longueur. Dans la fontaine, les nuages, dans chaque aurore et chaque fleur. Un homme tue la journée, si je ne vois ma Dulcinée. Toujours proche et toujours lointaine, étoile de mes longs chemins, le vent m'apporte son haleine quand il passe sur les jasmins.
la juvenile, si je ne vois pas Je veux chanter ici la dame de mes songes qui m'exalte au-dessus de ce siècle debout. Son cœur de diamant est vierge de mensonges, la rose s'obscurcit au regard de sa joue. Pour elle, j'ai tenté les hautes aventures, mon bras délivré, la princesse au servage. J'ai vaincu l'enchanteur, confondu les parjures, et ployé l'univers à lui rendre l'hommage. Dame par qui je veux seul dessus cette terre, que ne soit prisonnier de la fausse apparence. Je soutiens contre tout chevalier téméraire votre éclat nos pareils et votre précellence. Ne pleure pas, mon beau, ton maître n'est pas mort, il n'est pas loin de toi, il vit dans une île heureuse où tout est pur et sans mensonge. Dans l'île faite où tu viendras un jour. Dans l'île désirée, oh mon ami Sancho. Les livres sont brûlés et faut attendre descendre si tous les livres mentent. Il suffit pour que je vive. Faut tomber dans la vie et rien dans la mort. Tel est l'étrange sort du pauvre Don Quichotte. Oh,
Bueno, pues continuamos aquí con una de las piezas emblemáticas del acervo del museo, que es este retrato de la Niña Dolores, justamente hecho por Germán Gedovius, y comentábamos que es uno de los piezas emblemáticas porque fue la portada de uno de los libros de la SEP, entonces causa realmente en esa generación que le tocó, ¿no?, tener estos libros, pues una gran emoción el llegar y encontrar en el museo esta pieza que ellos conocían, ¿no?, a través de los libros. Que vieron en un libro y que además ustedes tienen el triciclo junto al cuadro, de tal forma que uno puede ver un objeto que aparece retratado aquí en vivo también. Exactamente, ¿no? Entonces es una de las piezas que la gente guarda, ¿no?, como en su memoria, y que regresan nuevas generaciones al museo, digo más bien con sus hijos, ¿no? Y entonces les comparten como esas experiencias, lo mismo que el colmillo de mamut, que por ahí van a ver en las imágenes. Y quedó también muy bien la forma en que lo están exhibiendo, creo que es muy atractiva. Y bueno, cada cuanto vemos un colmillo de mamut, ¿no? Creo que es algo maravilloso. Exactamente, ¿no? Yo creo que es algo que tiene este museo, que la obra, como les decía, es muy vasta, de diferentes características, temporalidades, etcétera. Entonces yo creo que siempre pueden encontrar cosas maravillosas en este espacio, como en todos los museos. Entonces, nuevamente agradecerles que nos hayan acompañado. Esperemos pronto poderlos recibir ya físicamente en el museo y que no se pierdan la oportunidad de acercarse, ¿no?, a estas obras, y pues agradecer al Museo Leonora Carrington por esta colaboración que estamos haciendo. No, muchísimas gracias por el recorrido y bueno, continuamos con la noche de museo. Bienvenidos al Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Hoy me acompaña Ofelia Zacarías, directora del Museo Francisco Cosío. Pues muchas gracias por acompañarnos y me da mucha emoción que estés con nosotros, especialmente porque Ofelia estuvo involucrada desde el principio del proyecto en la parte de investigación y esperamos que hoy podamos platicar un poco acerca de cómo conociste la vida y la obra de Leonora y qué piensas del museo, ¿no? Muchas gracias, Toño. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de regresar al museo. Pues durante un año o un poco más estuve viniendo, pues por lo menos una vez a la semana, a ver toda esta parte del proceso, independientemente de la parte de la investigación. Entonces siempre es un gusto regresar a este espacio. No, pues muchas gracias. Y platícanos un poco de... tú escribiste un artículo para el libro del museo, que se llama El Laboratorio de Leonora. El Laboratorio Surrealista. El Laboratorio Surrealista de Leonora Carrington. Y habla sobre la trayectoria de Leonora también en este artículo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar? Sí, pues mira, es un artículo breve, pero sí finalmente habla un poco como desde sus orígenes de Leonora, todas las situaciones que ella va pasando, pero sobre todo cuando ella llega a México, ¿no? Toda la experiencia que va teniendo, que es muy interesante, como algunos textos narran esa experiencia que quedó grabada en su memoria, ¿no? De cómo le pareció un mundo fantástico cuando viaja por carro, bueno, por carretera, y va viendo todos estos cambios de paisaje y muchas cosas que identifican a México, que yo y creo que muchos podemos claramente identificar e imaginar, ¿no?, cómo fue este proceso en el que ella llega, y el empezar a involucrarse en la cultura mexicana, cómo todo ese bagaje que ella trae de Europa y llega a México, pues se va mezclando para dar como resultado pues la obra que ella produce. Y justamente el artículo, bueno, lo llamé El Laboratorio Surrealista porque hay muchas referencias al trabajo que ella hacía en la cocina. Entonces yo hablo de un taller, laboratorio, cocina, en donde
se cocinan justamente todas las obras artísticas, se concretan las ideas que ella tenía, aborda muchas temáticas en su obra, pero en particular a mí me interesaba esta parte de la reivindicación del género femenino, no solamente en el arte, sino de manera general. Entonces hay una serie de cosas que se producen, ¿no?, con los amigos, en las charlas, en la cocina, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que un poco abordo en ese artículo. Oye, entonces, ¿tú crees que hay algo de México en una escultura como esta? Pues es posible. Yo creo que todas las obras tienen muchas lecturas distintas, sí, ¿no? Y yo creo que, bueno, si bien tiene todos estos antecedentes que ella trae de Europa, pues la podemos identificar, por ejemplo, ahorita se me ocurre, no digo que sea así, con algunas danzas, ¿no?, que utilizan también estos elementos que vemos en las esculturas. Entonces, yo creo que sin duda todo ese bagaje, y siempre creo que está presente en las obras de los artistas, todas las vivencias que ellos traen, las manifiestan, a veces conscientemente y a veces de manera inconsciente también. Sí, ella era particularmente dada a usar símbolos que son comunes a varias culturas, de tal forma de que pues, tú ves el león, o ves la grulla, o ves la luna, y obviamente en muchísimas civilizaciones han sido usados como símbolos de algo, ¿no? Entonces cuando te lo planta enfrente así en una escultura, se presta a que se interprete pues desde la mirada particular del espectador, desde su cultura, ¿no? Aquí en México lo vemos como algo mexicano hasta cierto punto, y ella probablemente lo veía más como algo inglés o celta, y si viniera un japonés que han venido al museo, seguramente lo interpretarían desde otra perspectiva muy diferente. Así pues es, vamos, ¿no?, a recorrer el museo. Muy bien. Algo muy interesante que hemos visto aquí en el museo es que muchas de las obras que tenemos en exhibición realmente no se ha escrito muchísimo sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, sobre la pintura de Leonora, pues hay muchos textos que abundan, o sobre su novela La trompetilla acústica, hay tesis, hay libros que le dedican una parte, ¿no?, para estudiarlo, pero los dibujos e incluso las esculturas, pues prácticamente no hay nada escrito. Tú hiciste una parte de trabajo de investigación. ¿A dónde acudieron ustedes? ¿Cómo fue su experiencia de investigar la obra de Leonora? Pues bueno, mira, es un tema que a mí ya previamente me interesaba, o sea, la parte del surrealismo en México, el quehacer de las mujeres también en el arte. Entonces yo ya tenía como cierta documentación que había venido recopilando, y justamente ya cuando entramos a trabajar en el proyecto del museo, fuimos al CENIDIAP, a los archivos en donde se encuentra este fondo documental de Leonora Carrington, que la verdad me parece que es maravilloso, que ojalá y después aquí en la biblioteca pudieran tener acceso, ¿no?, a las copias de todos estos documentos, porque realmente se puede como ir construyendo, ¿no?, otras lecturas de la obra. También estuvimos, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo, o sea, en las bibliotecas, donde vimos también como los procesos que se llevaron a cabo para hacer las exposiciones de Leonora. Entonces, son documentos que normalmente no están accesibles. Ahora es muy fácil buscar en internet, ¿no?, o en las bibliografías, pero estos documentos, la verdad, de primera mano son muy interesantes, y algo que a mí me pareció maravilloso fue justamente eso, cuando llegaron los dibujos y los bocetos. Yo creo también que si no hay tanta investigación sobre ellos es porque no estaban accesibles al público o a los investigadores, y el estar ahora expuestos en el museo pues da pie a que se investiguen y se trabaje mucho más sobre ellos. Y encontrar relaciones, por ejemplo, un dibujo que está aquí al lado mío, que muestra una figura como de un extraterrestre, y hay una escultura que tenemos aquí en el museo que tiene también una especie de extraterrestre, y entonces creemos que hay una relación probablemente entre las dos. Y así pasa con cada uno de los dibujos, ¿no?, que de pronto ve uno que la composición se parece a la que se usó en un cuadro, o que es un personaje que retomó en algún otro lugar. Claro, sí, yo creo que algunos son dibujos por sí solos y otros son bocetos, estudios preparatorios, y eso es lo que yo creo que sería, o que es muy importante, de que estén exhibidos y que estén al alcance del público, pero también de investigadores, ¿no? Sí, por supuesto, algunos de ellos no se hicieron como con la idea de que fueran obras terminadas, ¿no? Son más bien bocetos de trabajo, pero es muy interesante para ver cómo trabajaba Leonora. Así es. Esta canción
del compositor Franz Schubert es An die Musik, y Schubert le da las gracias a la música por, en días grises, días difíciles, le da gracias a la música por estar ahí, para transportarnos a mundos mejores y a días más brillantes. Espero que esta música les pueda traer esto, felicidad y amor. Feliz día de San Valentín. Esta canción es El árbol del olvido, del compositor argentino Carlos Guastavino. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a desesperarse fidelidad. Los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita y me quedé bien dormido. Al despertar de aquel sueño,
pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vida, en cuantito me acosté. Y aquí tenemos algunas litografías de Leonora, y este en particular también refleja una relación con los bocetos que tenemos en la planta baja. Este personaje aparece en uno de esos bocetos. Entonces podemos ver cómo hay una relación entre los bocetos que tenemos aquí y lo que terminó como un cuadro, porque también hay una versión, un cuadro de este mismo tema, y la litografía. Y bueno, ustedes también fueron a Gilitla, ¿no? Que vemos aquí un paisaje en otra litografía que se parece un poquito al jardín escultórico de las Pozas, y que de hecho hay por ahí la duda de qué tanto Leonora tuvo que ver con estas escaleras y estas figuras arquitectónicas. Ustedes, ¿qué encontraron en Gilitla con respecto a Leonora? Pues mira, de Gilitla, o sea, en Gilitla como tal, pues como tú sabes, hay ciertas, pues sí, obras que ella realizó allá, pero también, bueno, es interesante a la hora de leer la historia o de encontrar también algunos documentos de la relación que tenía con Edward James, ¿no? Sí. Yo creo que es muy interesante el hecho de que él haya sido su mecenas, el que haya estado Leonora en distintos momentos en Gilitla, pues seguramente compartieron ideas, inquietudes, etcétera, y definitivamente yo creo que ambos se influenciaron, ¿no? Tanto Leonora en el quehacer del jardín escultórico de Edward James, como Edward James seguramente en algunas coincidencias que tenían en pláticas, en inquietudes temáticas, pues también se verán reflejadas en las obras, ¿no? Y que es un viaje muy extraño de ida y vuelta, porque Leonora y James vienen a México. Exacto. Y luego la correspondencia de Leonora y James ahora está en Inglaterra otra vez. Entonces resulta que hay una escuela, West Dean, que es la propiedad de la familia de James, donde está en el archivo cajas y cajas dedicadas a Gilitla y a la relación entre Leonora y Edward James. Y bueno, de aquel lado tenemos otro muy interesante, que es una litografía que se llama "Y entonces encontramos a la hija del Minotauro", y tenemos ahí dos personajes humanos en el centro que a menudo se dice que son los hijos de Leonora, ¿no? Y una reinterpretación muy particular, pues, del mito del Minotauro, porque el Minotauro, hasta donde nos quedamos en la mitología, pues no tenía hijos, no tenía una hija. Y en cambio aquí vemos una serie de personajes que, pues no sé cuál será la hija del Minotauro, tal vez sea esa figura como mantarraya, o tal vez sea la bailarina del fondo. Queda abierto de nuevo a la interpretación. Exactamente, ¿no? Yo creo que hay muchas fuentes que pueden servir para llegar como a algún análisis, y eso es lo que a mí también me parece como maravilloso del arte, y bueno, que el surrealismo pues lo manifiesta, en donde mezclas en muchas ocasiones la realidad, como pudiera ser en este caso los hijos de Leonora, con una serie de mitos o situaciones interesantes, y pues que quedan plasmados de esta manera. Y que de nuevo tiene mucho como de gótico, ¿no? Pues como las mansiones, por un lado donde le tocó, donde creció Leonora, donde vivía, Crookhey Hall en particular, que era un neogótico de lavatorio, como le decían ese estilo, o sea, un gótico después de los hechos, ¿no? Y también Edward James era un gran aficionado a ese tipo de arquitectura, lo cual se ve muy claro en lo que diseñó para Gilitla. Exactamente, y yo creo que esta parte de los mitos, tanto celtas como otros a los que ella va teniendo alcance a lo largo de su vida, tienen mucho que ver con la Edad Media, ¿no? Sí. Que bueno, las formas góticas que vemos en la Baja Edad Media, pues quedan manifiestas, pero también algunos otros elementos de la Edad Media, ¿no? Esa Sí, mezcla completamente. de la realidad con el ambiente, ¿no? Y estos corredores misteriosos, estos espacios. Bueno, en el caso de esta litografía, que el techo de hecho pareciera que tiene nubes, o sea, como un espacio que no está muy definido entre
adentro y el afuera, y que se presta muchísimo para que la gente se inspire en las imágenes de Leonora cuando están trabajando temas fantásticos. Así es. Pues bueno, vamos a seguir viendo algo del museo. Adelante. Bueno, aquí tenemos algunos grabados. De aquel lado está el extraterrestre que mencionábamos. Y este es el estudio de Leonora, su taller, que ya habrás conocido que esa pieza estaba pintada de blanco por encima. Y se hizo un trabajo de restauración a través del consejo del Museo de Leonora Carrington, y le quitaron el blanco que tenía encima, y entonces surgió pues parte de un cuadro, ¿no?, que estaba trabajando Leonora. Ah, mira, esa parte no la conocía y me parece sumamente interesante. Sí. Exacto, porque sí, yo creo que los trabajos de restauración permiten ver, ¿no?, esta parte, y seguramente a mí lo que se me hace interesante es que si estaba pintado de blanco es porque iba a reutilizar la tela, que es una cosa común en los artistas, ¿no? Exacto. Cambian el tema, vuelven a utilizar el material, exactamente, y seguramente por eso tenía esa capa blanca. Bueno, sí, y la capa blanca, todavía después de eso probablemente Leonora aplicara una imprimatura de algún otro color oscuro, más o menos pardo, porque como que era algo que hacía muy comúnmente. Entonces aquí vemos que el fondo es como sucio, o sea, no trabaja sobre blanco limpio. Claro. Entonces todavía después del blanco, si hubiera seguido pintando, le hubiera aplicado otros colores de base, digamos, y luego otra vez hacer el cuadro, que quién sabe si sería sobre el mismo tema o sobre un tema completamente distinto. Sí, pues eso me parece maravilloso, y que quede documentado pues también, ¿no? O sea, yo creo que eso da pie también a otro tipo de investigaciones del proceso creativo que ella seguía. Claro. Digo, porque varía entre los diferentes artistas, ¿no? La técnica, digamos. Sí. Entonces yo creo que sí, siempre dan las obras muchísimo de qué hablar e investigar. Y ahí hay otra historia de Leonora y James que tiene que ver con, al parecer, él gustaba de meterle mano a los cuadros. Y entonces hay parte de la correspondencia donde están peleados porque él se habrá levantado en la noche a completar un cuadro de Leonora y ella se enojó muchísimo y prácticamente se dejaron de hablar y después ya se reconciliaron. Pues sí, digo, a mí eso me parece bien interesante. Yo, híjole, si mal no recuerdo, fue en casa de Plutarco Gastelum, en alguna ocasión me tocó ver una pintura que estaba firmada por los dos y que me platicaron que sí, efectivamente tenía mano de ambos, ¿no? Entonces esa relación, y todavía hay mucho que investigar y explorar, pero es muy interesante esa parte. Sí, y todos los tapices, los telares que tenían ahí también en Gilitla. Exacto. Todavía hay mucha obra de Leonora por descubrir, ¿no? Por acabar el catálogo. Así es. Pues bueno, sigamos. Muchas gracias, Ofelia, por acompañarnos el día de hoy en este recorrido, y gracias por compartir pues la experiencia de haber participado en este proyecto, que se ve fácil, ¿no? Los museos luego se ven así como pues es un edificio y ya, pero hay muchísimo trabajo detrás, tanto en la parte de arquitectónica, la planeación, la investigación, y bueno, pues tú fuiste muy importante en esto, y muchas gracias por compartir esa experiencia. No, pues muchas gracias a ti, Toño, y a todo el museo por la invitación, y bueno, yo encantada de siempre compartir y platicar sobre el tema, y como bien dices, fue un equipo de trabajo importante, que muchas cosas se ven, algunas otras no se ven, ¿no? Hay procesos que no se ven, como tú dices, vemos ya el museo listo y no sabes todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, qué bueno que se pueda compartir, porque creo que el público puede resultar interesante, ¿no?, algunos de estos datos. Pues muchas gracias, y continuamos con la noche de museo. A continuación, dos canciones de compositores mexicanos. La primera, Despedida, de María Grieber, y después, Íntima, de Tata Nacho. Una triste sonrisa tu labio dibujó, y una indiscreción
Es del musical, de uno de los musicales más famosos de Richard Rodgers, South Pacific. La canción se llama Some Enchanted Evening y el personaje habla de cuando encuentras al amor de tu vida a primera vista. Tú sabes que es esa persona y una vez que lo tienes o la tienes, jamás la dejes ir. Enchanted evening, you may see a stranger, you may see a stranger.
vincente di